Cuéntanos, Jerónimo, a los lectores, posibles lectores, quién eres y eh, pues a qué te dedicas, dónde vives, toda la información, digamos, que sea lo más básica tuya, pues. Excelente. Bueno, mi nombre es Jerónimo Corregido, soy de la ciudad de La Plata, en Argentina. Hace bastante tiempo que viajo, viví en distintos países, viví en tiempo en Estados Unidos, viví durante algunas temporadas en Brasil, ahora estoy en Nueva Zelanda desde hace un año y algunos meses. Es la segunda vez que vivo en Nueva Zelanda, estoy viviendo, bueno, en un lugar que se llama Queenstown, en la isla sur. Es un lugar muy frío, es una ciudad que está situada a la vera del lago Wakatipu, que es el tercer lago más grande del país, un lago gigante, y tiene como representación más icónica las montañas Remarkables, que andan por ahí dando vueltas. Ah, ahí sale, se despejó, así que salieron, ahí atrás, están detrás de mí. Sí. Y lo que escribo últimamente tiene mucho que ver con eso, con el marco en el que me encuentro o en el que estuve los últimos años. Yo soy traductor público en inglés. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Me dedico a dar clases online de lenguas. Tengo alumnos acá en Nueva Zelanda, tengo alumnos en España. Y también me dedico últimamente sobre todo a lo que se llama creación de contenido, content writing, que es escribir páginas web o artículos puntuales para blogs, revistas y así. Sí, por otra parte, otra de las actividades más importantes que llevé a cabo en los últimos años es la de la revista Gambito de Papel, que es una revista que fundamos en Argentina hace ya casi 7 años. ¡Wow! Es una revista que, como la de ustedes, se edita y publica en formato papel, a pesar de que tenemos una página, tenemos difusión digital. Bueno, y eso es un motor muy importante en la formación literaria mía y la de mis compañeros, ¿no? Porque estamos todos digamos, en el proceso de ser escritores, en el proceso de formación de adquirir nuevas lecturas y de tener nuevos conceptos y de poner a prueba lo que sabemos, lo que creemos que sabemos, leer nuestros textos y cotejarlos y darnos cuenta de dónde están las limitaciones y qué se puede mejorar y dónde está nuestra voz. La búsqueda de la impronta personal es muy importante en el grupo, así como la búsqueda de un espíritu colectivo. Así que bueno, la revista Gambito de Papel claramente es fundamental en mi formación como escritor y como persona. Y digamos, esta pasión por la escritura la desarrollaste incluso desde tu carrera, desde antes o desde ya después como profesional. Y de hecho, creo que todo lo que hice y elegí en la vida tiene que ver con ese camino, la búsqueda de ser escritor. No recuerdo en ningún momento en mi vida en el que me hayan preguntado qué quería ser y no haya dicho escritor. Hasta el día de hoy me parece que ser escritor es algo que quiero ser y me parece que hasta el último momento de la vida ser escritor es algo que está aún por ser y nunca uno es escritor. Cuando uno se considera escritor es porque algo terminó, se acabó una búsqueda, algo por el estilo. De hecho, mi carrera la elegí por Julio Cortázar, que lo conocerán, el famoso escritor argentino que había sido traductor. En ese momento estaba muy influenciado por él, muy bajo el estímulo de su prosa y también la de su primera esposa, Aurora Bernardes, que es una traductora excelente. Y bueno, siguiendo las huellas de esos escritores, elegí la carrera de traductorado en inglés, que me proporcionó herramientas excelentes para continuar por ese camino de la literatura, porque es una carrera con una fuerte formación en lingüística y literatura, no como en otros traductorados del país, que donde tiene mucho más foco en el derecho, por ejemplo, en cuestiones más prácticas. Digamos, ya que pues denotas que evidentemente la escritura es tu vocación, tu pasión, y hablas de esta revista en la que haces parte, creo que como editor, como todo, supongo yo, como escritor y como gestor, mejor dicho, ¿sí estoy en lo correcto? Todo eso, exactamente. Y te queríamos preguntar, en nuestro número, el número 5 de 20 que tiene la temática de color, escribiste un poema, pero entonces, antes de ya entrar de lleno en lo que es el texto que escribiste para nosotros, o que bueno, que enviaste en la convocatoria, queríamos saber qué te gusta más, si es que tienes alguna preferencia de algún género o alguna forma literaria. Sí, es muy interesante porque es una pregunta que yo también me hago a diario y es una pregunta que evaluamos siempre con nuestros compañeros de revista.
Y realmente no hay una respuesta concluyente, pero sí hay una búsqueda de vuelta, ¿no? Una búsqueda hacia esa respuesta. Y es que los géneros, por lo menos como yo los veo, deben tener cierta maleabilidad y ciertos puntos de contacto. Ahora se me ocurre el ejemplo de la excelente escritora argentina Liliana Hecker, que se destaca en el rubro cuentos, es una escritora de cuentos, tiene un taller literario ya legendario en Argentina, y a Liliana Heger cuando le preguntan por poesía dice, bueno, yo de eso no sé, no voy a hablar de poesía, yo me dedico a la narrativa. Si bien Liliana Heger es una persona para escuchar, para tener en cuenta y para tener siempre presente, yo opino completamente distinto. Y de hecho no le creo a Liliana Heger cuando dice eso, a mí me parece que los géneros están sumamente en contacto todo el tiempo, y la Mm. prosa que más me gusta a mí es la que me remite a la poesía. Eh, ¿Dónde empieza uno y dónde termina la otra? Si se puede hablar de poemas narrativos y se puede hablar de prosa poética, no lo sé. Para mí, toda literatura es poesía. Y ahí ya me metí en un terreno inestable, tiré con una controversia. Para mí, el modo en que yo lo experimento es así. Y se nota muchísimo cuando esa poesía está faltando. A mí no me gusta Raymond Carver, por ejemplo. Se nota muchísimo que es una prosa carente de ese estímulo poético. Luego, bueno, vendrán si realmente fue su editor, si era él quien lo disponía, yo no lo sé. No me gusta leer eso, no me gusta producir ese tipo de prosa. Y por el contrario, se nota muchísimo cuando a la propia poesía le falta poesía. ¿No? Y eso es lo que más abunda, básicamente, mala poesía. Es facilísimo escribir un mal poema. De hecho, me viene ahora a la mente espontáneamente un poema que ganó el primer premio de un concurso que hicimos con la revista el año pasado. Se me escapa el nombre de su autor, pero el poema era justamente eso, ¿no? Que terminaba diciendo, demos buen estímulo a la prosa. Si escribimos poemas tan malos, bueno, pongámosle un freno a poner una línea debajo de la otra, porque tal vez no estamos listos para hacer versos, escribamos prosa, que también es una práctica poética. Entonces, rebobinando y yendo más concretamente a tu pregunta, ¿qué género es el que más me interesa? Diría que la poesía, porque es el que está en todos los géneros, el que debe estar para mí en una buena pieza literaria. Digamos, en tu caso particular ocurre algo muy curioso y es algo de, como de tu parte de tu vida, y es que estás en Nueva Zelanda, incluso por segunda vez, por lo que nos cuentas. Y nosotros como una revista un poco pequeña, un poco naciente de alguna manera, pues saber que nuestra convocatoria llega hasta esos rincones del mundo, eh, pues nos alegra y también nos permite conocer pues, otros puntos de vista, otro tipo de literatura incluso. Nosotros quisiéramos saber y que nos contaras tú cómo te enteraste de la convocatoria, cómo llegaste pues, a participar en ella. Sí. No lo recuerdo exactamente, pero es muy probable que haya sucedido a través del círculo de Gambito de Papel, en el que estamos todo el tiempo compartiendo convocatorias. Es muy probable que haya sucedido a través de ese canal. Me pareció interesante en ese momento remitirles mi trabajo a ustedes porque, bueno, son una revista literaria, ¿no? No podemos decir que hay pocas revistas literarias hoy en día, porque si uno se pone a buscar, hay muchas. Sin embargo, tal vez no tienen el lugar que tuvieron en otro momento, ¿no? Ese lugar central en la difusión de la literatura de los países, ese lugar de contacto entre artistas, quizás eso se está un poco perdiendo eh, a través de la virtualización de la experiencia humana. Yo no lo sé de qué manera es que está ocurriendo, pero al menos desde mi punto de vista, las revistas literarias estamos un poco perdiendo ese rol central en la transmisión de la cultura. Así que todo lo que tiene que ver con revistas literarias, con participar en ellas, con fomentarlas, con consumirlas, leerlas, siempre estoy atento a eso y siempre tengo interés. Ok. No, pues la verdad, sabiendo incluso que tienes tu propio proyecto, espero que en el futuro incluso podamos seguir siendo aliadas de alguna manera y poder ayudar unos a la otra, porque como tú dices, efectivamente es un campo difícil. Eh, de esa dificultad nacen normalmente esos proyectos, ¿no? Sí, exacto. Mm, Y en cuanto a Nueva ah, Zelanda, sí, dime, decime. dime, tranquilo. Puntualmente me decías de conocer otras culturas y así. Nueva Zelanda en ese sentido es un lugar muy chato. El año pasado hice un video para Gambito de Papel, un podcast que pueden encontrar en YouTube, que habla un poco del recorrido histórico de la literatura de Nueva Zelanda. Y es realmente sorpresivo cómo un país con los recursos materiales que quiere, que los tiene de sobra, no ha todavía dado el fomento
suficiente a la cultura, por llamarla de una manera un poco abstracta. Podemos decir que cualquier país latinoamericano de los nuestros está varios escalones arriba que Nueva Zelanda. Por fortuna, ¿no? Eso habla un montón de qué somos los latinos, qué es lo que nos gusta, que incluso sin recursos materiales vamos a por el arte y siempre estamos con eso. Acá no. No hay ni siquiera tantas convocatorias, no hay subsidios, no hay interés en la gente, no hay una audiencia especializada hasta el día de hoy. La academia en general está infinitos escalones por debajo de cualquier otra. Los grandes autores europeos que han llegado al país no tuvieron ninguna repercusión. Por ejemplo, acá estoy con Karl Wolschkel, que estoy estudiándolo ahora, un alemán que acá se murió de infelicidad básicamente. Karl Popper, el gran filósofo austríaco, dio clases en Christchurch, en otra ciudad acá. Nadie le prestó atención. Acá pasan inadvertidos. De hecho, Catherine Mansfield, que es la gran autora neozelandesa, solo fue conocida en ese momento en Inglaterra. Acá prácticamente no se la leía. Y así con un montón de autores del siglo XX que pasaron prácticamente inadvertidos. O sea, ahí estás expresando una preocupación un poco por lo de la cultura nueva-zelandesa, no sé si está bien dicho. De ahí también nace el poema que nos enviaste, como de esa preocupación. Más o menos. Los poemas de esta serie están motivados por dos cuestiones fundamentales. Una es, ¿cómo decirlo? En términos filosóficos, la relación entre sujeto y objeto, dónde empieza uno y dónde termina el otro. Que, bueno, ¿dónde? No se sabe, no sé, no tengo ni siquiera la menor idea, por eso es que no escribo filosofía, sino que lo hago en poesía, ¿no? Digamos, ¿dónde empieza, dónde estoy yo y dónde está el fenómeno que estoy contemplando? Por ejemplo, las montañas Remarkables que me acompañan siempre en todos los recorridos. Muchas veces, al estar en un contacto estrecho y honesto con el fenómeno, uno pierde la noción de sí y se vuelve un poco parte del otro. Y también pasa en el sentido inverso, a veces las cosas que nos rodean empiezan a formar parte de nosotros, hasta en un sentido material, el aire que respiramos termina estando dentro nuestro, y así, y en un sentido figurado, aún más, ¿no? Cómo las cosas que experimentamos en la vida realmente nos constituyen y se vuelven parte de nosotros mismos. Eso por un lado, ¿no? Con un especial interés en ese sentido en la naturaleza de Nueva Zelanda, que es lo más rico y lo más hermoso que tiene. La segunda motivación de esta serie de poemas es proporcionar imágenes no fotográficas. ¿Qué es lo que son las imágenes no fotográficas? Bueno, difícil, porque es un concepto que desarrollé el año pasado en un ensayo y que tiene que ver con pelearse un poco con la fotografía, cómo el significante amo fotografía se adueñó del concepto de imagen. Cuando pensamos en una imagen, automáticamente pensamos en algo visual, cuando en realidad los que estamos en poesía sabemos que una imagen puede ser auditiva, olfativa, sensorial, en el amplio espectro. Entonces, la idea de estos poemas puntualmente es representar esta contienda, relación entre sujeto y objeto, a partir de imágenes que no puedan ser copiadas en una foto, que cada verso represente la experiencia de una manera que sea intraducible de manera fotográfica. Muy interesante. De hecho, no lo había pensado así. Creo que eso le da una nueva forma de leer el poema cuando volvamos a él, yo creo. Si quieres, en este momento le puedes decir a los lectores cuál es el título de tu obra, porque no habíamos dicho. Adelante. Este poema es un soneto que forma parte de una serie de 3 sonetos que se llaman Montañas Remarkables. No sé si las pueden ver, son las que están allá atrás. Tal vez no se vean ahora, porque está un Se le va poco... a dar el pico, sí. Ese es el Double Cone, el pico más alto. Las montañas del barrio. Esas son las montañas Remarkables. Y esa serie de 3 sonetos está incluida dentro de la sección que se llama Queenstown, que es esta ciudad. Luego, dentro de la misma colección, hay secciones para distintos lugares de Nueva Zelanda. Entiendo. Que nosotros queríamos preguntar, está viendo, digamos, ya explicaste que existe una serie. Eso quiere decir que esta serie existía antes de la convocatoria. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Por qué seleccionar este de la serie? Digamos, ¿cuál es su característica o el sentimiento o la imagen que tú querías transmitir que de alguna manera se relacionaba con la convocatoria que, repito, era la temática del color? Pues, digamos que hay que dar la libertad al autor. Sí, exactamente. En primer lugar, a mí no me gusta mucho escribir para convocatorias, lo siento un poco deshonesto, ¿no? Como que hay un premio Biblioteca Rodolfo X,
ponen tanto dinero de por medio y piden, bueno, hay que escribir sobre la Patagonia. Y uno se pone a escribir sobre la Patagonia 3.000 palabras para ganar ese premio. No digo que esté mal, digo que yo no lo siento de esa manera. Entonces, si este poema había sido escrito antes, y lo elegí por dos motivos. Primero, porque había leído este poema y otros más a mi círculo de amigos de la revista Gambito de Papel, y este poema había gustado particularmente. El segundo Entiendo. motivo es que justamente trataba el tema del color ya de por sí. Hablaba justamente del círculo cromático de Marte, de cómo estas montañas que ahora en este momento lucen entre violetas y azules, otro día pueden ser rojas y a otra hora del día pueden ser naranjas. Y hablaba de una experiencia puntual que había tenido un amanecer acá, que fue justo el amanecer del 1 de enero del año pasado, donde el cielo estaba rarísimo, ocre, las montañas estaban rojas, una cosa extrañísima que metí en ese soneto. O sea, digamos, desde su concepción, claramente el color había sido, eh, pues, como parte central de tu composición. El detonante, sí. Cuando nosotros lo leímos, recuerdo mucho que a la mayoría nos gustó muchísimo y hubo varios que ni siquiera sabíamos cuáles eran las montañas Remarkables. Tuvimos que investigarlo para saber que estaban ubicadas en Nueva Zelanda. Pero digamos que de primera impresión, sin saber eso, nos había gustado mucho que las imágenes como de verlas en Marte, ¿no? Como lo que tú dices, esos tonos rojizos, como esa variedad. Eso sí nos llamó muchísimo y quizá por eso desde el principio pues a todos nos gustó y queríamos tener el texto en número, claramente. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta yo creo que la respondiste y era como, ¿qué querías tú transmitir con el poema? Creo que lo de la imagen que no es la fotografía, sino como como de otros puntos de vista, en este caso la literatura. Sí. Eh, no sé si quieras ahondar más en el proceso artístico o quieras leernos antes un fragmento de la serie que nos da el poema para que los lectores pues queden más bien intrigados. Sí, Y- con gusto. De hecho, puedo leerles la serie que sigue, que son dos sonetos sobre el lago Huacatipu, que es el que está ahí enfrente. ¿Les parece bien? Sí, claro que sí. Bueno. El primero dice así. El viento desbarranca temerario, y su azote imperioso me conmina al filo de las aguas cristalinas, al borde del fenómeno ordinario. Fornican afilados mis contrarios, en olas de afluencias repentinas, reflejo que en reflejos se adivina, el lago es mi placenta y mi sudario. Despierta intempestivo bajo el agua, el recuerdo olvidado más allá del olvido, despierta bajo el agua el perdido compendio de mi historia. Fluye en tu lecho mi vida o quizá tus corrientes exfolian mi memoria. El segundo del lago Huacatipu dice así. Me consagro al instante intermitente, al súbito aleteo del momento, cuando el tiempo levántase opulento para dejarle espacio a la rompiente. En el cóncavo eterno de repente, en el que el agua muerde su cimiento, culmen, pausa, apogeo virulento, ola, náusea del propio referente. Extiéndese, derrámase el acaso, terso paño del agua que atardece, sobre la superficie del ocaso, despliega sus velámenes la flota, del sol, los luminosos haces peces que llegan a la orilla gota a gota. Muy bello. Muchas gracias por compartir eso, sobre todo porque ahora podremos leer los tres poemas sabiendo que son parte de una serie. Aunque lo bonito de todo eso es que de todas maneras cada poema se sostiene por sí mismo, ¿no? Digamos, no era necesario, o bueno, no es que no sea necesario, sino que no es indispensable tener los otros para poder leer Montañas Remarkables y disfrutarlo, pues, como lo que es, digamos. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Qué les dices a los lectores para que lean pues, tu texto y el próximo número? Unas palabras breves. Adelante. Valentía, compren la revista,
disfrútenla, y la literatura es un camino hermoso y estamos siempre en formación en este camino, así que es ideal recibir críticas, recibir comentarios, recibir instrucciones, quejas, amenazas, todo lo que los lectores tengan para decirme será recibido con mucha felicidad. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ti, Jerónimo, por participar, por tu bello y por tus bellos poemas y por darnos este espacio para darte a conocer. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.